Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas, intrigas y pasiones que nos llegan desde el otro lado del mundo. Soy y hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar, un tema que combina corazones rotos, segundas oportunidades y por supuesto el irresistible encanto turco. Vamos a hablar de esos regresos que nos hacen vibrar, esos momentos en que el destino parece conspirar para que las almas gemelas se reencuentren, especialmente cuando hay una protagonista que va a luchar con más menos asedientes por su amor. Hoy vamos a analizar esos dramas donde el amor vuelve a Estambul, y en particular, cuando vemos a nuestra querida Hande Erçel, junto con el talento de Kerem Bürsin. Asu, que si eres de los que se emocionan con los giros inesperados y los reencuentros inolvidables, este es tu vídeo. Y si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, y formes parte de esta gran comunidad de adictos a las series turcas. Prepárense porque hoy el drama y la pasión van a estar a flor de piel. Vamos a empezar este viaje con una de las producciones que Munde se ha dado de QU copyright hablar y que, por supuesto, se ajusta perfectamente a nuestro tema de hoy, asteriscos en calcap asterisco, o en español, asterisco llamas a mi puerta asterisco. Esta serie, que es una joya dentro del GEU copyright nero de la comedia romántica, nos presenta la historia de Eda Yildiz, interpretada por la bellísima Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero. Su vida da un giro inesperado cuando se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Claro, al principio todo se siente como un simple acuerdo, pero como ya sabemos, el destino tiene sus propios planes y poco a poco, entre discusiones y situaciones divertidas, Eda y Serkan se van enamorando. ¿Por QU copyright esta serie encaja con nuestro tema? Bueno, porque asteriscos en calcap asterisco es un ejemplo perfecto de cómo el destino, aunque parezca que nos pone a prueba, finalmente termina uniéndonos a esa persona especial. La serie tiene varios momentos en que Kerem como Serkan tiene que volver a la vida de Eda, o reconquistarla, especialmente después copyright ese de los cambios que sufre su vida. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva, además de ese de la química innegable entre Hande y Kerem, es la forma en que los personajes van evolucionando y enfrentando sus propias inseguridades y traumas. La producción Superíndice 3N es espectacular, con locaciones increíbles en Estambul que hacen que nos transportemos a ese mundo de fantasía. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del vestuario de Hande, que se convierte en una inspiración para muchas de nosotras. Un dato interesante es que la relación entre Hande y Kerem trascendió la pantalla y se convirtió en un romance real, lo que hizo que los fans se engancharan aún más con la historia y su conexión. Realmente fue la pareja del momento y todo lo que vivieron en la pantalla se sentía con una energía muy especial. Es una serie ideal para reír, llorar y soñar con el amor verdadero. Siguiendo con esta línea de amores que regresan y conquistas que se vuelven a empezar, tenemos que hablar de asterisco asklaftan anlamaz asterisco, o en español, asterisco ayat, amor sin palabras asterisco. Esta serie, aunque no cuenta con Kerem Bürsin en el elenco, también tiene un papel protagónico para Hande Erçel y, aunque es de un corte algo distinto, explora muy bien el tema de la conquista. Hande interpreta a Ayat Uzun, una joven que decide mentir acerca de su identidad para conseguir un trabajo. Allí conoce a Murat Sargmaz, interpretado por Burak Deniz. Al principio sus personalidades chocan, pero como suele pasar en estas historias, terminan enamorándose. La trama se complica cuando las mentiras de Ayat salen a la luz. Si bien no hay una vuelta literal de un personaje que se va, el concepto de la conquista y de volver a ganar el corazón del otro es central. Murat, que se siente traicionado, se niega a reconocer sus sentimientos hacia Ayat al principio. Pero como vemos que es la constante en los dramas turcos, la insistencia y el amor verdadero acaban derribando las barreras y finalmente vemos el esperado reencuentro. Lo que hace que esta serie sea especial es la frescura de sus personajes y la forma en que explora el tema de las segundas oportunidades. La química entre Hande y Burak es innegable, y te mantiene pegado a la pantalla preguntándote qué va a pasar a continuación. Además, la serie nos muestra una Estambul vibrante y llena de vida, con locaciones que nos enamoran. Un dato curioso es que asterisco asklaftan anlamaz asterisco fue un éxito internacional, llegando a muchos países de Latinoamérica y ganándose el corazón de muchos fans que quedaron encantados con la historia de Ayat y Murat. Es una serie que te deja con una sonrisa en el rostro y te recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y ahora, cambiemos un poco el registro, pero sin salirnos de nuestro tema de Hande a la conquista, y el regreso a Estambul,
para hablar de *Günesingflar*, traducida como *Las hijas del sol*. En este drama, Hande interpreta a Selin Yilmaz, una de las gemelas que, junto a su madre, se muda a Estambul y tiene que adaptarse a su nueva vida en la ciudad. Es una serie de corte juvenil que explora temas como la familia, la amistad, el amor y, por supuesto, la superación de adversidades. Si bien Kerem no es parte de este elenco, el concepto de conquista y segundas oportunidades se desarrolla a través de Selin y su interés amoroso, Ali, interpretado por Tolga Sarta. En este caso, la conquista no es tan unidireccional como en las series anteriores, vemos a ambos personajes esforzándose por construir su relación, luchando contra sus propios demonios y aprendiendo a confiar el uno en el otro. Esta serie nos muestra que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él. *Günesingflar* nos ofrece un retrato muy realista de las relaciones juveniles, con sus altibajos y sus momentos de gran intensidad emocional. La serie destaca por la actuación de Hande Erçel, que muestra una versatilidad actoral muy interesante, y por el guión, que mantiene al espectador enganchado a lo largo de todos los episodios. Es una serie que te hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos y el impacto que tienen en nuestra vida y en la de los que nos rodean. Además, la banda sonora es hermosa y te transporta al ambiente turco de manera muy especial. Un dato interesante es que esta serie fue la que catapultó a Hande Erçel al estrellato, consolidándola como una de las actrices más importantes de Turquía. Ahora, continuando con este recorrido por los dramas turcos que nos enamoran, hablemos de una producción que, aunque no tenga el foco central en el romance, sí que muestra a una Hande Erçel luchando por aquello que le importa y enfrentando retos que la hacen más fuerte. *Azize*. Esta serie, aunque no tuvo una larga duración, nos muestra una faceta diferente de Hande interpretando a Azize, una joven que busca venganza por la muerte de su padre. En medio de toda la intriga y el drama que vive Azize se cruza Kartal, interpretado por Burak Gülsoy, un personaje con el que desarrolla una tensa relación. Si bien no hablamos de un regreso como tal, Azize lucha por recuperar lo que considera que le pertenece, como el honor de su familia y su propia dignidad, lo que la hace una protagonista que siempre está intentando conquistar lo que se propone. La serie, aunque no es estrictamente romántica, tiene momentos muy intensos de conexión superíndice 3n entre los personajes y vemos cómo el amor puede nacer en los lugares más inesperados. Lo que hace que esta serie sea especial es la actuación de Hande, que demuestra una vez más su talento para encarnar personajes complejos y profundos. Además, la historia te mantiene en vilo desde el principio hasta el final, con giros inesperados y escenas de mucha acción. Es una serie que te hace pensar en el poder de la venganza y en las consecuencias de nuestras decisiones. Un dato interesante es que esta serie fue grabada en localizaciones muy diferentes a las que normalmente vemos en las series turcas, dándole un toque de misterio muy especial a la trama. Si bien no se centra en un regreso amoroso, sí que destaca el poder de una mujer que lucha por lo que le importa, demostrando que la conquista puede tener muchas formas y no solo las relacionadas con el corazón. Antes de pasar a las conclusiones, quiero mencionar otra serie que, aunque no sea estrictamente sobre un regreso a Estambul, se ajusta perfectamente al tema de la conquista y el amor que vuelve a renacer, *Alka*. Aquí Hande interpreta a Muide, una joven que se ve involucrada en una trama policial llena de misterio y conspiraciones. Aunque el amor no es el tema central de la serie, sí que vemos cómo Muide lucha por encontrar la verdad y por proteger a las personas que le importan, lo que la convierte en una protagonista que siempre está en conquista, ya sea de la justicia o de sus sentimientos. La serie, al igual que *Azize*, es más del género de acción y suspenso, pero no por ello deja de tener momentos de mucha tensión emocional y de conexión entre los personajes. En este caso, las conquistas de Muide se orientan más hacia la búsqueda de la verdad y la protección de sus allegados, lo que la convierte en una protagonista muy diferente a las que hemos visto hasta ahora. Lo que hace que esta serie sea especial es la trama, que te mantiene enganchado desde el primer episodio, y la actuación de Hande, que demuestra una vez más su versatilidad y su talento para interpretar personajes complejos. Además, la serie te sumerge en un mundo de intrigas y conspiraciones que te dejará sin aliento. Un dato curioso es que esta serie se grabó en localizaciones urbanas que le dan un toque muy moderno y cosmopolita, alejado de los escenarios turísticos más típicos de Estambul. Es una serie ideal para aquellos que buscan algo diferente a las típicas historias de amor, pero que no quieren renunciar al drama y la emoción. Y bueno,
llegamos al final de este recorrido por las series turcas donde Hande Erçel es la protagonista y donde, de una u otra forma, vemos el concepto del regreso o de la conquista, siempre presente, ya sea el regreso de un amor perdido, la reconquista de un corazón roto o la búsqueda de justicia. Hemos visto cómo la versatilidad de Hande le permite interpretar personajes muy diferentes entre sí, desde la romántica Eda en asteriscos en Calcap asterisco hasta la vengativa Azize o la valiente Muide, en asterisco Alca asterisco. Pero todas ellas tienen algo en común, son mujeres fuertes que luchan por lo que creen y por lo que aman. Además vimos cómo el regreso a Estambul, ya sea de forma literal o simbólica, es un concepto muy recurrente en estas series y cómo las historias de amor, intriga y drama se desarrollan en esta maravillosa ciudad. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de estas producciones que nos hacen soñar, reír y llorar. Recuerden que el mundo de las telenovelas turcas es vastísimo y que siempre hay una joya esperando a ser descubierta. Ahora me gustaría saber, ¿cuál de estas series es tu favorita? ¿Qué otros dramas con Hande Erçel te gustaría que analizáramos en un próximo vídeo? Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame qué te pareció este vídeo. Recuerden, su opinión es muy importante para mí, y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad sobre sus series turcas favoritas. Los invito a que activen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad y se unan a esta gran comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo y que tengan una semana llena de drama y mucha pasión turca. Adiós.